La historia nos pertenece, nos otorga elementos para comprender el presente y, por lo tanto, actuar conscientemente en él. Interruptus. Escucha y comparte con nosotros la idea de que el pasado constituye lo que somos y lo que seremos en el futuro. Interruptus. Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento. Interruptus. Pasado es presente. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a una emisión más de Interruptus Pasado es Presente, su programa favorito de divulgación y reflexión histórica. Yo soy Misael Chaboya Cruz y hoy vamos a tener un programa sobre resistencias indígenas y afrodescendientes durante la época colonial en el septentrión novohispano o en el norte de la Nueva España. Pero bueno, antes de que hablemos justamente con nuestros invitados del día de hoy, que son invitados de lujo, quiero saludar a mi amigo, colega Augusto Mote, que ya está por aquí en el estudio B del Instituto Mexicano de la Radio. ¿Cómo estás? Hola Misael, hola, ¿qué tal? A toda nuestra audiencia, y andamos acá en otro programa más de Interruptus Pasado es Presente, uno de nuestros últimos programas o el penúltimo programa quizá. Exacto, bueno, pues todo por servir se acaba y acaba por no servir. Y todo bueno acaba siempre, ¿no? Y todo, claro, exacto. Entonces, bueno, pues quiero presentarles a quienes van a ser nuestra invitada y nuestro invitado del día de hoy. Primero, bueno, ella es la doctora Mónica Samantha Amezcua García. Ella pues es una colega justamente la conocí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de donde también es egresada. Ella es historiadora por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, es maestra y doctora en Historia y Etnohistoria por la 3 veces H Escuela Nacional de Antropología e Historia, y actualmente es profesora e investigadora en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Maestría en Historia del Norte Mexicano y Texas en la Universidad Autónoma de Coahuila. Además, es autora de varios textos y artículos justamente sobre estos temas de investigación que más adelante pues iremos abordando, que tienen que ver sobre los afrodescendientes e indígenas e historia militar del noreste novohispano. Y está el caso del compañero también y muy querido colega de Jairo. Él es también el doctor Jairo Eduardo Jiménez Sotelo. Él es arqueólogo, antropólogo e historiador y etnohistoriador. Tiene una trayectoria muy interdisciplinaria. Él estudió justamente en la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana y después hizo el doctorado en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Se ha dedicado a líneas de investigación sobre antropología e historia del noreste de México y de la costa del Golfo, estudios afromexicanos, guerrillas en el noreste de México en el siglo XIX, y tiene también un amplio margen de conocimiento sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy. Así que les damos la bienvenida y iniciamos nuestra conversación. Así es, Misael. Tenemos ahora sí que un telón de lujo el día de hoy, ¿no? Un cartelazo con nuestra invitada y nuestro invitado. Para abrir nuestra conversación, yo quisiera preguntarles, ¿no? Sobre, para el público no especializado, ¿no? ¿Cómo fue este proceso, ¿no? De conquista y colonización en lo que se conoce, ¿no? Como el septentrión novohispano? ¿Qué nos podrán decir? ¿Fue un proceso de exterminio, guerra y bajo qué condiciones, ¿no? Políticas, económicas se lleva a cabo, ¿no? Todo este proceso de colonización? Hola, primero muchas gracias por la invitación. Un saludo desde aquí desde nuestro norte. Desde el septentrión novohispano. Exactamente. Creo que precisamente aprovechando esta palabra del norte, ¿no? Podríamos hablar que cuando hablamos del norte vemos un territorio totalmente externo, un territorio totalmente extenso, es la palabra que buscaba, ¿no? Entonces hay autores que nos explican precisamente que no se puede hablar de un norte, sino que debemos de hablar de diferentes nortes. Uh-huh. Y es precisamente en este proceso donde vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con la conquista que ustedes preguntan, ¿no? Vamos a encontrar un contexto que evidentemente difiere de otros espacios. Uh-huh. ¿Qué va a aparecer aquí? Instituciones militares que no necesariamente tienen una configuración exacta a lo que sucedía en otros lugares de la Nueva España, las misiones, por supuesto, pero también diferentes grupos de naciones indígenas que fueron categorizadas a través del generalizador de la palabra chichimeca, ¿verdad? Claro. Uh-huh. Entonces, es a través de esto que diferentes actores sociales, entre los que se encuentran los españoles, que van a iniciar un proceso de
no sé si se puede mencionar o habría que criticar la palabra de guerra, porque no nada más fue guerra, fueron periodos de paz, fueron periodos de negociación. Y un poco complementando lo que mencionaba por acá la doctora Mónica, es otra cosa que, por ejemplo, un poco en mi enfoque que yo he entendido o que he visto un poco a partir de, pues yo soy un historiador veracruzano, un antropólogo, me reconozco más como antropólogo ciertamente, pero veracruzano del sur del país, es que lo que yo he visto es que a diferencia de los procesos de conquista del centro y del sur del país, acá en el noreste y en el norte novohispano en lo general, la conquista fue siempre vista, o mucho desde la perspectiva historiográfica, como un proceso inacabado, ¿no? Claro. La conquista, por ejemplo, incluso si lo queremos extender, podría llegar hasta el porfiriato, por decirlo de alguna forma, ¿no? Con estos procesos de exterminio, literalmente, que tienen que ver fundamentalmente con acabar con las poblaciones indígenas. Hay regiones del norte mexicano en las cuales acabaron con las poblaciones indígenas ya en el siglo XIX, ¿no? O sea, también para verlo un poco en este contexto. Sí, claro. Bueno, hablar justamente de este proceso es hablar de larga duración y además de la complejidad que se fue dando. Y yo creo que uno de los conceptos centrales que se ha empezado a manejar desde hace pues algunos años ya en los estudios justamente sobre estas regiones liminales, ¿no? Donde es muy complejo hablar de hasta dónde llegan justamente la presencia de los españoles y cómo se va dando el proceso de colonización, es el concepto o la noción de frontera durante la época colonial. Así que me gustaría que nos platicaran cómo es que se va manejando esta idea de frontera en la medida en que se van justamente haciendo pues asentamientos coloniales, pues digamos cada vez más primero permanentes y luego cada vez más grandes, y cómo ello pues también se vincula con la dinámica social en donde pues está esta población india o indígena o estas naciones, justamente como ustedes ya lo señalaban, pero además hay población afro, hay población española, digamos, y todo esto empieza a complejizarse mucho en un proceso que pues se abre mucho además por la enorme extensión del territorio de esta región. Claro, es como bastante complicado responder a la pregunta ¿qué es una frontera?, ¿no? Porque puede ser analizado a través de diferentes aristas, desde diferentes visiones, ¿no? Se puede entender la frontera como una delimitación territorial, pero creo que dejaríamos de lado muchísimas cuestiones como las partes culturales. En mi caso, se me hace más interesante entender la frontera como un espacio en donde estuvieron en interacción diferentes grupos sociales. En primera instancia, pues los indígenas que estaban antes de la llegada de los españoles, evidentemente los españoles, posteriormente la llegada de personas de origen africano, y también para el caso del noreste hubo una presencia bastante fuerte e interesante de los tlaxcaltecas que ayudaron en este proceso de civilización. Entonces, civilización entre comillas. Para los españoles, claro. Civilización, porque en la actualidad, bueno, pensar en lo civilizado y lo no civilizado, evidentemente, y estoy de acuerdo con eso, es problemático, pero en aquella época había una discusión bastante interesante de lo civilizado respecto a lo no civilizado. ¿Y qué era lo no civilizado? Era precisamente esta frontera se expandía según la mirada de los españoles, según la mirada, españoles entendido como todos aquellos que pertenecieran a ser blancos, ¿no? En esta idea. Entonces lo civilizado era aquellos espacios que habían sido conquistados, ¿no? Lo civilizado era lo occidentalizado, en contraposición de aquello que consideraban como tierras vacías, por así decirlo, pero no estaban vacías, evidentemente. Estaban habitadas por otras poblaciones en donde precisamente se encontraban los indígenas, que fueron denominados bárbaros u hostiles. Y hace rato comentabas, ¿no? Algo muy interesante, ¿no? Que pues conforme fue este proceso, ¿no? De expansión y colonización, ¿no? Por parte de españoles en esta parte del norte, ¿no? De lo que ahora es México. Me surgió una duda, ¿no? Principalmente sobre cómo fueron esas formas en las que, por ejemplo, la población indígena y población afro, pues digamos, socializaron, ¿no? O se articularon socialmente, ¿no? En esta época en la que, digamos, eran, personas que pertenecían, ¿no? A un estamento completamente diferente de la sociedad. Así es. Sí, esta pregunta es muy interesante porque desde luego implica en muchos sentidos, por ejemplo, cosas o aspectos que desde el aspecto antropológico se ha trabajado mucho a través de procesos de etnicidad, por ejemplo, de procesos que tienen que ver con relaciones interétnicas, que en términos antropológicos básicamente tienen que ver con cuestiones de problemas, o sea, de enfrentamientos en términos culturales,
y particularmente la cuestión que tiene que ver con estas relaciones entre poblaciones de origen africano y pueblos indígenas tiene mucho que ver. Uno suele pensarlo muchas veces desde el conflicto, pero también había contextos que tenían mucho que ver con la negociación, se casaban entre ellos, tejían relaciones de pareja, tejían relaciones o matrimonios exogámicos, por ejemplo, se casaban indios con negros, por decirlo de alguna forma. Es decir, más allá de que la frontera era una región de guerra, era una región con problemas que tenían que ver justamente con cuestiones bélicas, pero también aprendieron a tejer relaciones interpersonales. En mi caso, que me he comenzado a acercar a los archivos de la región, pues vemos, por ejemplo, que la gente, los indios y las poblaciones de origen africano se casaban entre ellas y aprendieron muchas veces también a tejer relaciones interpersonales entre cada grupo social, ¿no? Este es un aspecto muy interesante, la cuestión de la afectividad entre grupos. Claro, y yo creo que justamente ahorita que pasemos a un segmento más, vamos a platicar un poco más a fondo de estas formas de vinculación, pero también de asociación política, interétnica, como ustedes lo han comentado, en momentos en los que era necesario defenderse frente a la población española, en esta zona pues tan conflictiva que, como ustedes ya nos han indicado, pues la guerra no terminó en el proceso de conquista como en el centro de lo que actualmente es México, sino que se prolongó muchísimo tiempo más, y por lo tanto eso hizo que las relaciones que se pues fueran construyendo entre estos dos grupos transitaran justamente en este contexto de la violencia permanente, ¿no? Así que bueno, vamos a hacer una breve pausa. Amigas y amigos, estamos conversando justamente con dos historiadores, un historiador, bueno, antropólogos y un montón de cosas más. Ella es la doctora Mónica Amezcua y él es el doctor Jairo Jiménez. Estamos hablando sobre resistencias afroindígenas en el septentrión de la Nueva España o en el noreste de la Nueva España, lo que actualmente conocemos pues como esa zona del norte de nuestro país. Así que les invitamos a que sigan escuchándonos. Recuerden que también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube de Interruptus Radio y por supuesto en las redes sociales de Radio Ciudadana y del Instituto Mexicano de la Radio. Y si gustan escuchar nuestros programas anteriores, nos encuentran en imer.mx/programas y por supuesto también en YouTube. Así que no se vayan, volvemos en unos minutitos. Estamos aquí en Radio Ciudadana, 1350 de AM. La historia es nuestra, porque la hacemos todos los días. En un momento continuamos. Interruptus. Pasado es presente. No somos los mejores del mundo, pero sí los mejores del rumbo. Continuamos en Interruptus, conocimiento histórico para que no te tuerza la policía intelectual. Amigas y amigos de Interruptus, regresamos al segundo bloque de nuestro programa. Recuerden que estamos conversando con la doctora Mónica Amezcua y el doctor Jairo Jiménez sobre resistencias afroindígenas en el septentrión de la Nueva España. Y bueno, como ya lo hablábamos desde el segmento anterior, amigas y amigos, pues justamente a mí me gustaría que nos hablaran sobre una de las publicaciones más recientes que tienen en conjunto, en donde pues van hablando de estas dinámicas, lugares, espacios en las que la población afro y la población india, como se les llamaba, bueno, la población negra y la población india como propiamente se les llamaba en la época novohispana. Recuerden, querida audiencia, que estos nombres no tenían una carga peyorativa como las usamos hoy, sino que eran conceptos jurídicos que les otorgaban derechos y obligaciones a este tipo de grupos poblacionales. Platíquenos un poquito sobre estos conceptos tan interesantes que yo encontré en su texto y que si quieren también recomendar la lectura de su texto, adelante. ¿Qué son los mitotes y qué son los tlatoles? Y bueno, cómo además participaron las mujeres indias afro en todo este proceso de asociación interétnica. Claro, como su nombre lo dice, hablar de mitote y tlatole tiene que ver del náhuatl. Como me explicábamos hace rato, hubo una fuerte presencia de los tlaxcaltecas y por lo tanto
del lenguaje náhuatl, ¿no? Esto hizo que existiera una relación, y la vamos viendo desde este momento, entre los tlaxcaltecas, españoles, indígenas y por supuesto afrodescendientes. Se apropiaron de este idioma, tanto los españoles como los indígenas, para nombrar estas actividades que venían realizando desde antes de la llegada de los conquistadores. Por ejemplo, el mitote apareció desde antes de la llegada, como acabo de mencionarlo, de los españoles, y lo que consistían es que eran reuniones que permitían encuentros de paz entre las diferentes naciones. Las naciones son lo que conocemos como grupos de indígenas, cada uno con diferentes aspectos culturales, políticos, etcétera, etcétera. Entonces, en periodo de paz decían juntarse a través de los tlatoles, y era un momento de fiesta, era un momento de paz, donde las diferentes naciones contribuían, cada uno llevando diferentes elementos, llámese peyote, comida, etcétera, etcétera. Cuando llegan los conquistadores, estos mitotes se siguen efectuando, pero se transformaron. ¿En qué sentido? Pues los indígenas que antes eran enemigos se unieron para cambiar de enemigo, por así decirlo. Ese nuevo enemigo serían los españoles. Muy entre comillas, y hay que matizarlo bastante, pero claro, por el poco espacio pues lo dejamos así, ¿no? En estos mitotes se reunían las personas y platicaban sobre cómo atacar o sobre qué acciones hacer en contra de los españoles. Por su parte tenemos los tlatoles. También viene de la palabra náhuatl, tlatoli, que tiene que ver con discurso o con hablar. Estos discursos, igual que los mitotes, fueron categorizados de forma negativa por los españoles. Los mitotes, en verlo como algo, un momento de paz, un momento de fiesta, lo empezaron a ver negativamente por el consumo de peyote, por una sexualización dentro de esta fiesta. Y por su parte los tlatoles lo empezaron a nombrar como discursos. ¿Discursos en qué sentido? Los indígenas iban a las poblaciones occidentalizadas y el discurso era en torno a, palabra de la época, sonsacar a aquellos que estaban sedentarizados. Los convencían, por así decirlo. Les hacían coco wash. Ajá, exactamente. Ajá. Y los convencían de dejar el territorio para unirse posteriormente a las naciones indígenas. Esto es bien interesante porque ya no vemos entonces a las naciones como los chichimecas, posteriormente como los azpaches. Eran lugares donde había indígenas, afrodescendientes, pero incluso también españoles. Qué interesante, claro. Es un poco un aspecto interesante que menciona la doctora Mónica, un poco que se intentó plasmar en este texto, que por ejemplo, también los españoles se unían a este tipo de prácticas culturales justamente porque uno suele pensar mucho desde la óptica del siglo XXI esta idea de la pertenencia con relación a la patria. Pero en aquella época los españoles no se reconocían como súbditos de España. Eran grupos sociales que en todo caso reconocían al rey, pero nada más, ¿no? Y esto es bien interesante. Y ahorita que platicaba, ¿no? Sobre estos mitotes, ¿no? Pues yo quisiera preguntarles, ¿no? Sobre lo que han estudiado, ¿no? Y sobre el texto que comentaba Misael, si nos pudieran hablar sobre algunos casos particulares, ¿no? Sobre lo que consideramos como resistencias y cómo actuaban, ¿no? Las autoridades novohispanas contra estas mismas. ¿Qué nos podrían decir sobre esto? En lo particular, un caso que tengo ahorita apenas me ha estado acercando los archivos de por acá de esta región. Tengo por ahí un documento, un caso que publicaron en una revista del Instituto Mora, de un mulato, justamente Josep de Yermo, que andaba caminando por ahí en la villa de Monclova. Monclova es una población que está en el norte de Coahuila justamente, y que pues por ahí como que no se llevaba muy bien con los soldados de la región, y pues se le pareció chistoso, le pareció divertido confrontar a uno de los soldados, le lanzó un navajazo, un cuchillazo y le rompió su soldado y empezó a hacerles ademanes, señas, gestos. Esto nos puede parecer una nimiedad actualmente, pues si uno ve un soldado, pues si no le cae bien este grupo, esta corporación, pues le mientas la madre y no pasa nada. Pero en aquella época esto implicó un castigo muy fuerte. Le decretaron, me parece que 50 azotes en la plaza pública de la villa de Monclova, y además lo destinaron a trabajos forzados en un obraje muy cercano, en una villa, la villa de Patos, que es un poblado de por acá también, que nuevamente ahorita nos puede parecer una tontería, ¿no? Insultar a un soldado, pero en aquella época que justamente los ejércitos estaban construyendo como corporaciones respetables, aparentemente, en aquella época era una afrenta completamente muy, muy grave, ¿no? Es un ejemplo que se me viene a
a la mente. Claro, y era quizá una afrenta pues también al rey. Finalmente, como los ejércitos eran los ejércitos del rey, se asumía que también se estaba pues confrontando al rey y además a Dios, ¿no? Que era como toda esta forma articulada de lo que llamamos antiguo régimen, en donde todos los representantes del rey pues eran el rey en sí mismo en persona, ¿no? Exactamente. Muy bien, a mí me gustaría retomar una pregunta que se quedó pendiente por ahí en la anterior, que es sobre las mujeres, porque hablan de cuestiones muy interesantes de cómo las mujeres participan también, en este contexto de pensar en estos grupos poblacionales pues que no solo están habitados en el imaginario por varones, sino que las mujeres en muchas ocasiones en los grupos étnicos o en estas naciones, justamente como lo dice Mónica, pues tenían una participación muy distinta a la participación que tenían las mujeres en la población española o para los esquemas morales y éticos de los españoles. Platíquenos un poquito de eso. Claro, cuando hablamos nosotros de las naciones indígenas, tenemos que ver que obviamente su actuación no correspondía necesariamente a las normas y costumbres occidentalizadas, ¿no? Esto podría parecer obvio. En estas naciones, la mujer, tenía diferentes participaciones y para tratar de explicar esto, podemos encontrar que las naciones se daban dos cuestiones. Podría ser a través de la patrilocalidad o de la matrilocalidad. ¿Esto qué significa? En el caso de patrilocalidad, significa que cuando el hombre se casa con la mujer es la que pasa a formar parte de la familia del hombre. En el caso de la matrilocalidad, el hombre pasa a formar parte de la familia de la mujer. En las naciones indígenas se han encontrado al menos estas actuaciones en dos veces, ¿no? Y aparte, en estas cuestiones de guerra, las mujeres también tuvieron una actuación muy importante. Las mujeres eran vistas y su sabiduría era utilizada en estos momentos de guerra. Por ejemplo, se sabe que las mandaban a otro grupo cuando querían mandar una señal de paz, ¿no? Ellas eran las encargadas de acercarse con el grupo, con la banda, con la tribu enemiga, se acercaban y esto indicaba que la otra nación estaba buscando la pacificación. Entonces ellas van a ser también como esa clave importante para saber cuándo están pacíficas las sociedades y cuándo no. Cuando llegan los españoles, esto mismo vuelve a suceder. Pensar en la mujer, a partir de la maternidad, es que algunas lograron o se llegaron a incorporar completamente en estas naciones y nos permite entender cómo el ser mujer va cambiando dependiendo de la óptica de la sociedad. Claro, y entender justamente que el papel en este aspecto del rubro político, de los arreglos políticos entre grupos sociales, justamente les daba un nivel importante, ¿no? Claro. Oigan, y pues ya para cerrar nos quedan 2 minutitos brevemente. Quisiera que pues nos regalaran una reflexión sobre la importancia de difundir y divulgar estos temas pues para la comprensión de la historia social novohispana desde la óptica de la población afro, de la población indígena, pero además desde una zona que desde el centro del país es poco conocida, que es justamente la del norte y la del noreste. Sí, entender el fenómeno o la participación afrodescendiente del noreste es bastante enriquecedor. Conforme más nos vamos adentrando a este tema, es mucho más complejo, se va volviendo. Al principio, empezaba a pensar en los afrodescendientes en esta interacción occidental. Posteriormente, nos damos cuenta que ellos participan junto con las naciones indígenas. Es decir, ya vemos dos aristas diferentes, occidentalizados y los que optan por vivir junto con las naciones indígenas. Pero actualmente todavía el debate o toda esta complejidad va creciendo más. Ahorita, al menos ahora sí que yo he comenzado a también incorporar estos afrodescendientes que venían escapando incluso del más al norte. Claro. Vamos viendo todos estos grupos esclavizados, libertos, pero también afrodescendientes que llegaron de otros espacios y vemos todo un entretejido social en donde los afrodescendientes van participando. Claro. Igualmente, para cerrar y para concluir, en el contexto contemporáneo del siglo XXI, mucho por esta región lo que yo he podido ver es que se asume que no hay o que no hubo poblaciones indígenas y que no hubo negros. Es como una narrativa incluso del Estado que se asumen como que aquí no hubo negros y aquí no hubo indios. Cuando hay que combatir esas narrativas, mucho la idea de estados como Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, que aquí no hubo indios o que aquí no hubo negros. Claro. Sí los hubo y fueron muy importantes, ¿no?
Bueno, pues súper interesante el tema que nos vieron a compartir el día de hoy, así que pues les agradecemos, ¿no? Haber estado el día de hoy con nosotros, ¿no? De verdad nos encantó el programa de hoy y súper interesante. Y les invitamos a que lean el texto de Mónica Amezcua y de Jairo Jiménez, si lo pueden buscar. Ahorita ya por el tiempo no podemos leer el nombre completo, pero busquen a ellos, a la doctora y al doctor, y podrán encontrar el texto que publicaron en conjunto. Bueno, pues muchísimas gracias y pues nos vemos. Gracias. Al contrario, gracias. Y pues también, como siempre, ¿no? Agradecemos al Instituto Mexicano de la Radio por este espacio que es público y también ya es unas últimas emisiones, ¿no? Así que valórenlo y escúchenos, ¿no? En nuestra plataforma de YouTube. Y también agradecemos en particular a Juan Soto y como siempre al buen Hernán Nájera, que está en la producción de este programa. Les invitamos a participar con sus preguntas y comentarios a través de las redes de Radio Ciudadana y a través de la página imer.mx/programas. Hasta la próxima. Adiós. Interruptus. Los esperamos la próxima semana para seguir indagando en la diversidad cultural y social de México, desde la mirada histórica. Interruptus. Porque comprender nuestro pasado es primordial para entender nuestro presente. Interruptus. Pasado es presente.